Diógenes de Babilonia. La sabiduría estoica que transformó Roma. Bienvenidos a Stoic Life, donde exploramos cómo los grandes filósofos estoicos pueden iluminar nuestro camino hacia una vida de virtud y paz interior. Hoy les traigo la historia de un pensador cuya sabiduría dejó una huella duradera, no solo en Grecia, sino también en Roma. Diógenes de Babilonia. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a desafiar el poder de la política romana con el poder de la razón y la virtud? Retrocedamos en el tiempo, al siglo II a.C., cuando Diógenes, un joven de origen babilonio, llegó a Atenas en busca de conocimiento. Era un tiempo en que el mundo griego estaba lleno de grandes maestros. Pero Diógenes encontró en el estoicismo su verdadero propósito. Desde el primer día, se sintió atraído por esta filosofía, que le enseñaba que el verdadero control no está en las cosas externas, sino en el dominio de uno mismo. Con esa sed de saber, Diógenes se convirtió en discípulo de Crisipo de Solos, el filósofo más influyente de la escuela estoica. Diógenes pronto se destacó, no solo por su inteligencia, sino también por su inquebrantable disciplina y su devoción por la virtud. Se decía que podía soportar cualquier dificultad con serenidad y que nunca se dejaba arrastrar por la ira o la tristeza. Para él, el estoicismo no era solo una doctrina filosófica, sino una forma de vivir. Era conocido por su habilidad para desentrañar los dilemas morales más complejos y ofrecer respuestas que desafiaban la forma en que la gente pensaba sobre el bien y el mal. Pero su verdadera prueba llegó cuando el Senado romano, intrigado por las ideas del estoicismo, lo invitó a Roma para compartir su conocimiento. Imaginen la escena. Diógenes, un extranjero en la gran ciudad de Roma, caminando entre los monumentos y las villas opulentas de los hombres más poderosos del mundo. No buscaba riquezas ni poder, sino llevar la antorcha de la sabiduría estoica a una sociedad que, a sus ojos, estaba consumida por el lujo y la ambición. En Roma, Diógenes comenzó a ganar adeptos entre la élite romana, quienes escuchaban con fascinación sus discursos sobre la virtud, la templanza y el autocontrol. No obstante, también despertó recelo y desconfianza. ¿Cómo podía este hombre, tan ajeno a las costumbres romanas, enseñarles algo sobre la vida? Sin embargo, Diógenes, con su calma inalterable y su lógica implacable, se ganó el respeto de muchos. No temía decirles verdades incómodas, y esto lo convirtió en un personaje tanto admirado como temido. Pronto, la influencia de Diógenes comenzó a crecer. Los ciudadanos comunes acudían a él en busca de consejo, y hasta los senadores más poderosos le pedían orientación sobre cómo enfrentar sus propias luchas internas. Para Diógenes, cada pregunta era una oportunidad para enseñar que la verdadera libertad no se encuentra en el poder, ni en la riqueza, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. A medida que Diógenes se asentaba en Roma, su presencia se volvía cada vez más influyente. En una ocasión,
Fue invitado a un banquete por un alto funcionario romano que quería desafiar sus creencias. Rodeado de lujos y manjares, Diógenes no se dejó impresionar. Mientras los demás se deleitaban en la abundancia, él se mantenía sereno, tomando solo lo necesario. Con cada palabra, dejaba en claro que el verdadero placer estaba en la moderación y el control de los deseos, no en la indulgencia. El funcionario, intrigado y un tanto desconcertado, le preguntó cómo podía encontrar satisfacción en una vida tan austera. Diógenes, con una sonrisa leve, le respondió: el secreto está en saber que aquello que necesitas para ser feliz no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Todo lo demás es pasajero y, en última instancia, no tiene poder sobre ti si tú no se lo concedes. Con el tiempo, Diógenes comenzó a atraer a un grupo de discípulos romanos, ansiosos por aprender de su sabiduría. Entre ellos se encontraba un joven patricio llamado Marco, quien tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía vacío y desorientado. Buscó a Diógenes, esperando encontrar respuestas rápidas a sus problemas. Diógenes lo llevó al foro, donde le enseñó a observar la vida de la gente común, a entender sus luchas y a ver más allá de las apariencias. Para Marco, estos momentos fueron reveladores. Bajo la guía de Diógenes, comenzó a comprender que la riqueza y el estatus no eran más que distracciones. Lo que verdaderamente importaba era encontrar la paz interior y cultivar la virtud. Así, bajo la tutela de Diógenes, Marco fue transformándose, dejando de lado los excesos y adoptando una vida más sencilla y consciente. Diógenes continuó enseñando en Roma, dejando una huella imborrable en todos aquellos que lo conocieron. Su mensaje resonaba en una sociedad hambrienta de sentido, y poco a poco, sus palabras comenzaron a cambiar el modo en que muchos romanos veían la vida. Pero la historia de Diógenes de Babilonia no termina aquí. El impacto de Diógenes de Babilonia se extendió más allá de Roma, influyendo en aquellos que deseaban un cambio profundo en su manera de vivir. Su enseñanza se convirtió en un faro para los desilusionados y los buscadores de sentido. Con el tiempo, incluso algunos de los más poderosos en Roma, acostumbrados a rodearse de lujo y poder, comenzaron a buscar en él la respuesta a sus propias luchas internas. Entre sus seguidores más fervientes estaba un general romano de renombre, conocido por sus victorias en el campo de batalla, pero atormentado por la intranquilidad. Durante sus audiencias, Diógenes no le habló de tácticas ni de estrategias militares. En su lugar, le habló de la batalla más importante de todas, la que se libra en el interior de uno mismo. Le enseñó que el control de sus emociones era tan vital como el control de sus tropas y que, para encontrar verdadera paz, debía aprender a vencer sus propios miedos y deseos. Los romanos se maravillaban de la serenidad que irradiaba Diógenes. Parecía inmune a las tensiones
de la vida cotidiana, como si nada pudiera perturbar su calma. Y así era. Diógenes había encontrado la clave para una vida de equilibrio a través de la práctica de la virtud. Y cada día buscaba enseñar a otros a encontrar ese mismo equilibrio. Cuando llegó el momento de regresar a Atenas, muchos de sus discípulos romanos le suplicaron que se quedara. Pero Diógenes, fiel a su filosofía, sabía que su papel no era ser un héroe o un líder, sino un guía. Su misión era plantar la semilla del estoicismo en cada persona, para que cada uno pudiera encontrar su propio camino hacia la virtud. Diógenes les recordó que el estoicismo no consistía en seguir a un maestro, sino en aprender a gobernarse a uno mismo, con sabiduría y con fuerza. Con esta lección final, Diógenes dejó Roma, no como un héroe triunfante, sino como un hombre que había compartido lo mejor de sí mismo. Su legado viviría en las mentes y corazones de aquellos que, gracias a él, se habían atrevido a buscar la verdadera libertad. La libertad de ser dueños de su propia vida. Antes de partir, Diógenes dejó en Roma un último mensaje que resonó en aquellos que le habían escuchado. Reunió a sus discípulos y les habló del poder de la comunidad. Les explicó que el estoicismo no solo se practicaba en soledad, sino también en la conexión con los demás. Cada persona, les dijo, es un reflejo de la sociedad en la que vive. Y si uno logra cultivar la virtud en su interior, puede contagiar esa virtud a quienes le rodean. Diógenes les instó a continuar sus propias búsquedas personales, pero también les animó a apoyarse mutuamente en el camino. Les habló de la importancia de las relaciones basadas en la sinceridad, la humildad y la gratitud. Porque, para él, el estoicismo no solo trataba de resistir las tempestades de la vida, sino también de encontrar en esas tempestades una oportunidad para fortalecer los lazos humanos. Después de estas palabras, Diógenes partió de Roma, pero los romanos que lo conocieron jamás lo olvidaron. Su influencia no desapareció con su partida. Al contrario, su legado creció y se extendió por todo el imperio. Se dice que muchos de sus discípulos se convirtieron en maestros de estoicismo, llevando las enseñanzas de Diógenes a las ciudades y villas más remotas de Roma. En sus corazones siempre llevaban consigo las lecciones de su maestro, que les enseñó a encontrar la paz y el poder dentro de sí mismos. En su viaje de regreso a Atenas, Diógenes reflexionó sobre su tiempo en Roma. Sabía que había cumplido su misión, no a través de grandes gestos, sino a través de pequeñas y persistentes enseñanzas. Para él, el verdadero triunfo residía en haber ayudado a otros a encontrar su propio camino hacia la virtud y la sabiduría. Y así, con la calma de quien ha vivido plenamente su propósito, Diógenes de Babilonia se adentró en el atardecer. Un filósofo eterno, un faro de sabiduría que seguiría iluminando a las generaciones futuras. Al regresar a Atenas, Diógenes fue recibido como un sabio que había llevado
Las enseñanzas estoicas. Más allá de las fronteras griegas. Plantando semillas de virtud. En el vasto imperio romano. Pero para Diógenes, su viaje estaba lejos de haber terminado. Aunque ya había conquistado muchos de sus propios desafíos internos. Su compromiso con la filosofía estoica significaba que su aprendizaje y enseñanza continuarían hasta el final de sus días. En Atenas, Diógenes se estableció en el Liceo, donde se reunió con otros filósofos y estudiantes ávidos de escuchar sus historias de Roma. Relató sus experiencias, no con la intención de presumir, sino como lecciones vivas del estoicismo aplicado o a la vida real. Una tarde, uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro, ¿qué lecciones de Roma se quedaron contigo?» Diógenes sonrió y les compartió 3 enseñanzas clave que había aprendido a lo largo de su vida. Primero, dijo que el poder verdadero radica en la templanza y no en la opulencia. Que no importa cuán grande sea una ciudad o su imperio, la grandeza real se mide por la calidad de su carácter, no por la cantidad de su riqueza. Segundo, Diógenes les habló de la importancia de la adaptación. Les recordó que en Roma había sido un extranjero, un extraño en un lugar lleno de costumbres diferentes. Sin embargo, el estoicismo le había permitido adaptarse, sin perder su esencia, encontrando la manera de enseñar y aprender en un ambiente completamente distinto. Finalmente, compartió la lección de la resiliencia. A pesar de las tentaciones, las intrigas y los desafíos de Roma, Diógenes había permanecido fiel a sus principios. En medio de una sociedad que exaltaba la superficialidad, él había encontrado el poder de resistir y mantenerse firme en sus valores. Sus discípulos escuchaban con atención, comprendiendo que cada una de esas enseñanzas no solo reflejaba su tiempo en Roma, sino también la esencia de la vida estoica. Vivir en armonía con la naturaleza, cultivar la virtud y resistir con serenidad los embates del destino. Así, Diógenes de Babilonia se convirtió no solo en un maestro, sino en un símbolo de la fuerza y la sabiduría que el estoicismo puede ofrecer a quienes buscan vivir de manera auténtica y plena. Así que si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir más lecciones de vida de los grandes estoicos, suscríbete a Stoic Life. Dale like a este video si sientes que estas enseñanzas tienen el poder de transformar tu vida, y comparte con aquellos que buscan claridad y propósito. Aquí, en Stoic Life, te ayudamos a encontrar la paz interior que tanto buscas. Nos vemos en el próximo capítulo.